Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Hoy vamos a hablar de aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Estos son los contenidos de la lección. Empezaremos por una introducción al tema y después hablaremos de traducción automática. A continuación, estudiaremos la contestación de preguntas y después hablaremos de sistemas de diálogo. Y por último haremos un resumen de lo aprendido. Pasamos entonces a la introducción. El procesamiento del lenguaje natural tiene numerosas aplicaciones prácticas que se emplean en distintas tareas cotidianas que todos conocemos. A continuación, vamos a estudiar algunas de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural más conocidas y utilizadas: la traducción automática, la contestación de preguntas y los sistemas de diálogo. Pasemos pues a la traducción automática. El concepto de traducción automática consiste en obtener mediante un ordenador una traducción de un texto escrito en una lengua a su versión en otra lengua. Debido a la disponibilidad de textos paralelos, es decir, el mismo documento expresado en las dos lenguas, el enfoque dominante a partir de 1990 ha sido la traducción automática dirigida por los datos. Es decir, no se intenta analizar en detalle la estructura gramatical de las frases, sino que se intentan establecer correlaciones entre bloques de palabras en uno y otro idioma. El objetivo es aprender conocimientos sobre traducción automáticamente a partir de estos textos bilingües, de tal manera que se pueda emplear en la traducción de otros documentos distintos a los que se han tomado como documentos de entrenamiento. Vamos a estudiar dos estrategias: la traducción por componentes o Component Machine Translation y la traducción de principio a fin, End-to-End Machine Translation. En la traducción por componentes se intentan traducir las partes de las oraciones. Consta de dos tareas. En primer lugar, hay que alinear las palabras. Se trata de averiguar a qué palabra de una frase escrita en una lengua corresponde cierta palabra de la misma frase pero escrita en la otra lengua. Estamos entonces alineando un texto con el otro. La segunda tarea es la estimación de reglas de traducción. Se trata de calcular la probabilidad de que una palabra se traduzca por otra en un determinado contexto. Para calcular el alineamiento de palabras se puede utilizar una red neuronal realimentada que estime la calidad o verosimilitud de un posible alineamiento entre palabras. En cada paso se le van a dar a la red dos entradas: una palabra del primer texto y la palabra del segundo texto que se corresponde con ella según un alineamiento que se intenta evaluar. La red memoriza los emparejamientos entre palabras que se han realizado anteriormente en el texto, y la salida de la red indica qué probabilidad hay de que el alineamiento que estamos analizando, el alineamiento propuesto, sea correcto. Por otro lado, para estimar la probabilidad de que una regla de traducción sea correcta, se pueden usar dos estrategias basadas ambas en redes prealimentadas. La primera estrategia es suministrar a la red la representación colapsada o bag of words de las frases expresadas en cada uno de los dos idiomas. Esto tiene el inconveniente de que el orden entre las palabras se pierde. La segunda estrategia consistiría en suministrar a la red la representación densa o dense embedding de cada palabra en cada idioma, y construir representaciones densas de cada frase, combinando dos partes de una frase cada vez, formando una especie de árbol, de tal manera que sí se preserva el orden de las palabras. En la estrategia de traducción de principio a fin, se intenta traducir directamente una frase de un idioma a otro mediante redes neuronales, sin intentar traducir los componentes de la frase por separado,
como se hacía en la anterior estrategia. Para ello se utilizan dos redes neuronales realimentadas. La primera es la red codificadora, que dadas las palabras en la frase original y un símbolo de fin de frase, codifica la frase en un vector de estado, que es una representación densa de la frase en el idioma original. Después tenemos la red descodificadora, que dado el vector de estado que representa la frase original, genera sucesivamente las palabras de la frase traducida al otro idioma y al final genera un símbolo de fin de frase, que indica que ha terminado la traducción. Dada la frase original y el símbolo de fin de frase, se convierte cada uno de ellos a vectores representantes. Estos vectores representantes se le van suministrando sucesivamente como entrada a la red codificadora, que va pasando por distintos estados internos que también son vectores. Al final, cuando la codificadora procesa el símbolo de fin de frase, se toma el vector de estado actual, el vector de estado al que ha llegado la red codificadora, como representación de la frase completa original. Este vector de estado, que representa a la frase original completa, se establece como estado interno inicial de la red descodificadora, que en su primer paso va a generar el vector representante de la primera palabra de la frase traducida al otro idioma. En cada paso, esta red descodificadora va a tomar como entrada el vector representante de la anterior palabra de la frase traducida, que junto con el estado actual de la red se van a usar para generar el vector representante de la siguiente palabra de la frase traducida. Cuando la red decodificadora genera el vector representante del símbolo de fin de frase, se da por concluida la traducción de la frase al idioma objetivo. Vamos a estudiar entonces la contestación de preguntas. El problema de contestación de preguntas por parte de una máquina consta de tres partes. En primer lugar, se debe realizar una comprensión de la pregunta formulada por un usuario humano en lenguaje natural. En segundo lugar, se deben extraer los hechos relevantes de una base de conocimiento. Y por último, se deben elegir posibles respuestas apropiadas para esa pregunta. Todo este proceso implica la evaluación de la similitud o relación semántica de cierta representación de la pregunta que se ha formulado con las representaciones de las respuestas posibles que se extraen de la base de conocimiento. Una base de conocimiento no es más que un conjunto de información estructurada acerca del mundo, que estará almacenada en un ordenador de forma adecuada para su consulta automática por parte de los algoritmos que van a extraer conocimiento de esa base. En su forma más simple, podemos imaginar una base de conocimiento como un conjunto de tripletas, formadas por un sujeto, una relación y un objeto. Por ejemplo, tendríamos una tripleta en la que el sujeto es Antonio Banderas, la relación es un y el objeto es actor, para expresar que Antonio Banderas es un actor. También podríamos tener otro conjunto de tripletas, otra tripleta, en la que el sujeto sería gorriones, la relación sería tienen y el objeto sería alas, para expresar que en el mundo real los gorriones tienen alas. La estrategia de extracción de información o information extraction para contestar preguntas considera tres tareas que se van a ejecutar secuencialmente, una detrás de la otra. En primer lugar, se realizará una recuperación de la información para obtener un conjunto de respuestas candidatas desde la base de datos. En segundo lugar, se va a representar la pregunta y las posibles respuestas en un formato denso. Y por último, se va a comparar la pregunta con las posibles respuestas para elegir la respuesta más relevante o que tiene más probabilidad de ser correcta para la pregunta que se ha formulado. Para extraer la información de la base de conocimientos,
se pueden usar dos redes convolucionales. Una primera red convolucional identifica las entidades, sujetos y objetos que aparecen en la pregunta. Y otra red convolucional identifica las relaciones que se mencionan en la pregunta, para asociarlas con las relaciones almacenadas en la base de conocimientos, y de esa manera extraer posibles respuestas para la pregunta. La estrategia de análisis semántico o semantic parsing para contestar preguntas intenta representar formalmente el significado de una pregunta. Se construye una consulta sobre la base de conocimiento, y esto permite representar explícitamente preguntas complejas. Para ello es preciso obtener la estructura lógica de las preguntas, para traducirlas a consultas que se puedan hacer sobre la base de conocimientos, para extraer posibles respuestas de esa base de conocimientos. Se puede utilizar un grafo de consulta que representa el significado de una pregunta. Dicho grafo contiene nodos que representan las entidades y otros nodos que representan las relaciones que intervienen en la pregunta. Para ello es necesario realizar las siguientes tareas. Primero hay que encontrar las entidades que son relevantes para la pregunta en la base de conocimientos. Hay que identificar la cadena de inferencias lógicas que podría llevar a construir una respuesta posible a la pregunta. Y también es preciso comprender las expresiones superlativas en las preguntas, que suelen aparecer en preguntas formuladas en lenguaje natural, como por ejemplo, ¿cuál es el río más largo de América? Este superlativo de el más largo es algo que hay que comprender. Pasamos entonces a ver los sistemas de diálogo. Los sistemas de diálogo son herramientas software, son programas diseñados para mantener una conversación con una persona, ya sea de forma hablada o por escrito. Se utilizan, por ejemplo, en sistemas automatizados de atención telefónica, cuando uno llama por teléfono a una empresa y contesta un programa que se encarga de interactuar con el interlocutor. Y también son famosos los chatbots que intervienen en todo tipo de foros en Internet y que en algunos casos incluso llegan a confundir o engañar a los internautas. Los sistemas de diálogo se clasifican en 4 tipos. De menor a mayor nivel de complejidad, según cómo han ido apareciendo durante la historia, se distingue primero el tipo de sistemas de diálogo de reconocimiento de patrones. En ellos se identifica un patrón y se rellena una plantilla de respuesta. Es lo que se denominan respuestas enlatadas. El segundo tipo de sistemas de diálogo son los sistemas de diálogo lógicos, que se basan en grafos de conocimiento e inferencias lógicas que se realizan sobre dichos grafos. El tercer tipo son los sistemas de búsqueda, que recuperan textos a partir de unas bases de datos. Y por último, los sistemas de diálogo generativos, que se basan en la estadística y el aprendizaje máquina. Los sistemas de diálogo de reconocimiento de patrones detectan frases a las que el sistema sabe cómo responder. Para ello, se extrae la información clave de la frase entrante del interlocutor humano. Se identifica esa información clave con la plantilla de respuesta que cuadra con esa frase y se utiliza esa información clave para rellenar los huecos de la plantilla de respuesta. De hecho, existen incluso especificaciones para crear plantillas de respuesta, como la especificación AIRS, Artificial Intelligence Response Specification. Los sistemas de diálogo lógicos, como su nombre indica, se basan en la lógica. Necesitan una base de conocimiento estructurada acerca del mundo real, que es el campo sobre el cual van a versar las preguntas y las conversaciones. La base de conocimiento se puede procesar mediante inferencia lógica para contestar preguntas acerca del mundo. Y las respuestas obtenidas
se emplean para rellenar los huecos de nuevo en plantillas de respuestas para crear contestaciones en lenguaje natural. Y de nuevo tenemos una serie de respuestas enlatadas. En los sistemas de diálogo de búsqueda se realiza una búsqueda en los registros de conversaciones anteriores. La idea o la estrategia es encontrar alguna frase similar a la que nos acaba de pronunciar nuestro interlocutor humano, para ver qué tipo de cosas se contestaron anteriormente a frases similares. Se necesita entonces una base de datos amplia de conversaciones correctas e interesantes, para que se pueda encontrar en esa base de datos con relativa facilidad unas contestaciones que sean relevantes. Los sistemas de diálogo generativos utilizan redes neuronales similares a las que se emplean para traducción automática. Por ejemplo, se pueden emplear redes realimentadas para generar contestaciones de principio a fin a partir de la frase del interlocutor. Y también hay otros tipos de redes neuronales como las Generative Adversarial Networks, también abreviadas como GAN, que se entrenan para generar automáticamente conversaciones realistas. Vamos a ver entonces un resumen de lo que hemos aprendido. La traducción automática se realiza mediante redes neuronales profundas y puede hacerse según dos estrategias, por componentes, es decir, por partes, o de principio a fin. La contestación de preguntas, que es otra aplicación típica, se basa en la construcción de una base de conocimiento extensa y en la comparación de la pregunta con las posibles respuestas relevantes que se hayan podido extraer de la base de conocimiento. Y por último, los sistemas de diálogo pueden estar basados en plantillas de respuesta, pueden usar bases de conocimientos o emplear redes neuronales. Eso es todo. Muchas gracias.